Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News en español. En la actualidad de esta noche, el jefe de la diplomacia argelina Ramtan Lamamra reitera el compromiso de Argelia por promover la paz y la reconciliación en Mali. Nuevas manifestaciones en Francia por la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Manifestaciones también en Colombia en rechazo a las reformas que pretende emprender el presidente Gustavo Petro. Hola de nuevo. Abrimos nuestro diario de hoy con la cooperación continental, pues los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión Africana siguen reunidos en Addis Abeba, Etiopía, para la 42ª sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión, que se da en preludio a la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno prevista para los días 18 y 19 del corriente. Y en la huella de celebración de la cumbre de la Unión Africana, prevista como decíamos los 18 y 19 del corriente, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana abordaron en su cumbre efímera el crecimiento económico del continente, que conoce buenas perspectivas, según estadísticas mundiales. Vean el comentario de Merim Lavrish. África superará al resto del mundo en crecimiento económico durante los próximos 2 años, con un Producto Interno Bruto real de 4% promedio en 2023 y 2024. 53 de los 54 países de África registraron un crecimiento positivo y las 5 subregiones del continente siguen siendo resilientes con una perspectiva estable a mediano plazo. A pesar de todas estas esperanzadoras perspectivas, varios expertos económicos advierten contra los riesgos globales y regionales actuales. Las amenazas incluyen el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y la energía y el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales. El continente africano no está exento de riesgos para los negocios, pero desde hace una década se presenta como un continente de oportunidades empresariales y cuyos mercados atraen cada vez más atención internacional. Abordando siempre el crecimiento económico del continente, los países africanos deberían propiciar en esta cumbre el funcionamiento y la operatividad de la zona de libre cambio continental, un instrumento africano que derribará las fronteras económicas entre los países africanos. Vean cómo funciona el mecanismo africano y sus ventajas para la economía africana en este comentario de Kahina Mansresh. La CELECAF es una zona geográfica en la cual los bienes y los servicios circulan sin restricción entre los Estados miembros de la Unión Africana. El acuerdo prevé una cancelación de los derechos arancelarios para el 90% de las mercancías, lo que permite pues un libre acceso a los productos de base, bienes y servicios en África. Con 55 países, se trata de una de las más grandes zonas de libre comercio en el mundo, con un mercado de 1.3 mil millones de personas y un Producto Interior Bruto combinado de cerca de 2.500 mil millones de dólares. Argelia, que figura entre los primeros países en ratificar este acuerdo, reafirmó su compromiso a favor de los objetivos de complementariedad y de integración en África, considerando la creación de la CELECAF como etapa crucial para la realización de la integración continental, estimando que su entrada en vigor refleja la fuerte voluntad política de los países miembros a favor de la consagración efectiva de la Agenda Africana de Desarrollo 2063 con vistas a alcanzar su primer objetivo, a saber, una África próspera que se basa en un desarrollo inclusivo y duradero. La CELECAF debe permitir a largo plazo la creación de una unión aduanera y un grupo económico africano en el horizonte 2028 capaz de competir con los bloques internacionales.
Seguimos con las actividades del ministro argelino de Exteriores al margen del Consejo Ejecutivo de la Unión, pues vale precisarles que el diplomático argelino precisó que Argelia continúa fomentando la vía hacia la paz y la reconciliación en Malí. Ramtane Lamamra reiteraba esta confirmación al reunirse con su homólogo maliense Abdoulaye Diop, siempre en Addis Abeba al margen del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana. Y el Consejo Ejecutivo de la Unión Africana ha elegido hoy a la candidata argelina juez Bensaoula Shafika, miembro del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos en el marco de su segundo mandato de 6 años. El tribunal cuenta con 11 jueces procedentes de 11 países miembros de la Unión Africana elegidos por el Consejo Ejecutivo, que cuenta con los ministros de Asuntos Exteriores. Y continuamos con la cooperación continental. En la sesión actual del Consejo Ejecutivo de la Unión, Argelia está representada por el ministro de Exteriores Ramtane Lamamra. El representante de Argelia, y al margen de su participación en la sesión del Consejo Ejecutivo, aprovechó la oportunidad para reunirse con varios de sus homólogos africanos con que abordó la cooperación bilateral y continental. En el resto de la actualidad, pues Argelia ha abogado, como lo hizo antes, a favor de una solución pacífica en el conflicto entre Rusia y Ucrania que tenga en consideración los intereses de todas las partes. Esta postura de Argelia fue reiterada hoy por el Ministerio Argelino de Exteriores al margen de una reunión de asociación con representantes de la Unión Europea. Y hablándoles siempre de la guerra en Ucrania, en la madrugada de este jueves, las fuerzas rusas atacaron durante varias horas regiones ucranianas con misiles y drones. Las fuerzas rusas lanzaron 32 misiles de crucero y balísticos desde aviones bombarderos y barcos. Los bombardeos han alcanzado una infraestructura crítica en la región del Lvov y otros objetivos en el oeste, norte y el centro de Ucrania. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado hoy en una rueda de prensa conjunta en Ankara con el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, que ha llegado el momento de que Turquía ratifique las solicitudes de Finlandia y Suecia para ingresar en la Alianza de Defensa, ello después de que la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, dijera que esta semana que espera que todos los miembros de la OTAN ratifiquen las candidaturas sin más demora. A continuación, su declaración. Para mí es solo para demostrar que Suecia y Finlandia entienden y están implementando políticas que reconocen las preocupaciones que ha expresado Turquía. También porque creo que ha llegado el momento de ratificar. Permítanme agregar una cosa más, y es que esto es una decisión turca. Miles de ciudadanos franceses han expresado este jueves su rechazo contra la nueva reforma de las pensiones en respuesta al llamamiento de los sindicatos que implica cambios en la edad de jubilación y que a su vez no logró persuadir al gobierno para retirar algunas cláusulas controvertidas, lo que exacerbó la indignación de la calle francesa por las políticas de Macron. Esta es la quinta huelga que ha superado los 37.000 manifestantes en París y más de 1,3 millones de manifestantes por toda Francia. Comentario de Belkacem Faïda Essaoubi. Ante una tarea difícil se encuentra el Ejecutivo francés. La reforma a las pensiones, proyecto emblemático del segundo quinquenio de Emmanuel Macron, se enfrenta a una dura oposición tan presente en el hemiciclo como en la calle. Millones de franceses han salido de manifestaciones y huelgas desde enero, cuando el presidente Emmanuel Macron propuso extender la edad de jubilación hasta los 64 años en 2030. Hoy, más de 37.000 franceses han proseguido las protestas en París y más de 1 millón en todo el país, con un descontento social tremendo. Veo que hay mucha gente en las calles, mucha gente participa en las manifestaciones,
Nunca antes he visto algo parecido desde el 1995, lo que significa que hay un sentimiento de hartazgo. La gente no quiere jubilarse a los 64 años. La batalla se desata en la Asamblea. De los 20 artículos que componen la reforma a las pensiones, solo uno ha sido aprobado por la mayoría con 181 votos a favor y 163 en contra. El segundo artículo fue rechazado por los diputados por 256 votos. Este último exigía a las empresas una total transparencia con respecto a sus trabajadores de edad avanzada, una disposición rechazada en particular por la derecha. Sin embargo, todavía quedan 18 artículos por el momento y nada garantiza el paso de estos últimos. A título de ejemplo, Francia Insumisa ha presentado no menos de 11.000 enmiendas destinadas a modificar el texto, perturbando considerablemente el proyecto de reformas. Francia tiene la edad de jubilación más baja de Europa y gasta casi el 14% de su producto económico en pensiones. La última reforma, en 2011, elevó la edad de jubilación de 60 a 62 años. Los franceses siguen cada vez firmes y decididos para hacer que el Ejecutivo francés retire su propuesta de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para poder cobrar una pensión completa. Manifestaciones también en Colombia, donde miles de manifestantes protestaron ayer en las principales ciudades del país en rechazo a las reformas que pretende implementar el presidente Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar el país. Petro busca que el Estado y los fondos públicos tengan más peso y así evitar que se beneficien los banqueros y los trabajadores con los salarios más altos en los sistemas de salud y de pensiones. Veamos los testimonios de los manifestantes. Hoy protestamos porque estamos completamente en contra de las reformas que quiere imponer el presidente Gustavo Petro. Las está tratando de imponer con un engaño en la información manipulada y con unas fuerzas que está comprando en el Congreso de la República. Hoy estamos marchando porque Petro no nos representa. Él es un tipo peligroso, es un tipo que viene de la guerrilla. En la contienda peruana, México se niega a entregar a Perú la jefatura pro tempore de la Alianza del Pacífico. Eso denunció el miércoles la presidenta del país sudamericano, Dina Boluarte, quien argumentó que la decisión obedece al apoyo político de su par mexicano Andrés Manuel López Obrador al exmandatario peruano Pedro Castillo. Ambos países comparten el bloque regional con Chile y Colombia. Veamos su declaración. Decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas, como en esta, la Alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Las Naciones Unidas lanzaron el jueves un llamamiento para reunir $1.000 millones de ayuda para las víctimas en Turquía del devastador terremoto que golpeó ese país y Siria la semana pasada y dejó cerca de 40.000 muertos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó el jueves a la comunidad internacional a intensificar y financiar completamente la respuesta a uno de los mayores desastres naturales de nuestro tiempo. En lo referente a la situación en los territorios palestinos ocupados, al menos 24 palestinos fueron detenidos entre ayer y hoy por las fuerzas de ocupación sionistas en varias zonas de Cisjordania ocupada, según la agencia de noticias palestina Wafa. La misma fuente ha precisado que 11 de ellos fueron detenidos en el Jalil, otros 5, entre ellos 2 hermanos, un padre y su hijo, en Arija y 2 en Calquilia, mientras que otros 6 fueron detenidos en Tulkarem. Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Podrán seguir más informaciones en nuestras redes sociales. Un saludo.